Muy buen día tengan todos ustedes este domingo 15 de marzo del año 2020, transmitiendo como todos los domingos, gracias al creador del universo, a través de las frecuencias de Radio América, de esta casa de radio, de esta familia, que por supuesto nos da la oportunidad de compartir esas buenas noticias y esas grandes oportunidades de desarrollo, de emprendimiento. Pues claro que el ser emprendedor no requiere que tengamos la mirada puesta en el universo allá pensando en una cosa rara, pero sí tiene que ver con la visión emprendedora, tiene que ver con poner los pies en la tierra, saber dónde estamos, qué estamos haciendo y cómo salir adelante. Y de eso hoy vamos a tratar, dado que pues a nivel mundial tenemos esta emergencia de este virus tan fatal que nos está quitando vidas en todo el mundo y que debe unirnos, ¿verdad? Que a pesar de que no es un gigante con el cual pudiéramos luchar, digamos, como aparece en las películas de Hollywood y los superhéroes salen al rescate, al contrario de eso, es un enemigo súper microscópico, absolutamente pequeño, al cual tenemos que tenerle muchísimo cuidado, dado que sumada a todas las adversidades que tenemos en Honduras y grandes oportunidades también, tenemos esta dificultad, ¿verdad? Tenemos esta situación que tenemos que afrontar y pues eso, hacer que todo este tema siga adelante, tener las prevenciones que corresponden y demás. Pues, ¿por qué? Porque la velocidad de propagación de este virus definitivamente es lo que ha afectado fuertemente, y evidentemente también el tema y sobre todo los latinoamericanos, ¿verdad? Que somos tan buena onda, tan de abrazo, tan de ese contacto físico posiblemente. Entonces tenemos todavía más la responsabilidad de tener mucho cuidado, ¿verdad? Muchísimo cuidado. Muy buen día, Cristian. Buenos días, Henry. Buenos días a todo el auditorio de Radio América que nos escucha a través de la frecuencia 94.fm. En efecto, como lo estabas mencionando, el coronavirus es la mayor amenaza quizá de las últimas décadas. Esto está sobrepasando los límites de las amenazas, por ejemplo, que representan las guerras, como las que observamos, por ejemplo, en la década del 90, cuando Estados Unidos se enfrentó a Irak, y generalmente produce este tipo de shocks, perturbaciones en el ámbito económico y a todo nivel. Así es que esta amenaza que tenemos hoy día, que es una amenaza básicamente a la salud de toda la humanidad, va a representar también un problema, va a representar un choque sobre la situación económica me podría atrever a decir en este momento, casi todos los países a nivel mundial, porque ese es un aspecto que no tiene que ver, por ejemplo, no puede depender incluso de ciertas medidas que se puedan tomar como para evitar la movilidad de las personas, porque siempre hay fallas en los sistemas de migración. Así es que es imposible prever si un país va a ser contagiado o no, Henry. Y definitivamente vamos a estar observando en los próximos días cómo va a ir evolucionando este tema y todos los problemas que va a ir creando de a poco. Pero esperamos también en Dios que estos sean controlados a través de las medidas que los gobiernos ya están comenzando a emprender, y que los efectos quizás sean menores a los que se pudieran dar si los gobiernos no tomaran ninguna medida. Claro, y además de que, se ha escuchado de todo, ¿verdad? En la calle, en la familia, en el trabajo, en las redes, en todos lados se escucha de todo. Pero lo que sí es cierto es que este enemigo, por decirlo así, es microscópico, ¿verdad? Y lo utiliza a uno mismo, ¿verdad? Por un lado para afectarlo, ¿verdad? La salud, pero por otro también para transmitirse, ¿verdad? Entonces, claro, posiblemente no miremos nosotros de primera mano el tema de la importancia de tener prevención, de cuidarse en este tema, ¿verdad? Pero definitivamente hay que ponerle ojo, porque
Ya miramos esta semana cómo los mercados bursátiles tuvieron sus trabas. Por ejemplo, leía un artículo en la Universidad de Harvard que el tema es que la rápida propagación del coronavirus ha provocado pánico en los mercados financieros, la fuga de capitales, ¿verdad?, de países que tienen mayor afectación, la devaluación de la moneda, de hecho, ¿verdad?, frente al dólar, y por supuesto todo esto suma a una depresión económica global, ¿verdad? Y claro, en definitiva que con nosotros siendo países que estamos en un proceso de desarrollo económico, nos afecta muchísimo más, y de eso vamos a hablar. Pero bueno, antes quería comentarles que y para hacer honor, ¿verdad?, a ese día, de hecho la semana pasada esta casa de radio tuvo a bien desarrollar un programa especial sobre acerca del Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo. Y bueno, ¿y qué pasó, verdad? Pasó de todo, ¿verdad? Pero sobre todo hay que considerar que, y como este es un programa de emprendedores, hay que considerar que también hay muchísimas mujeres emprendedoras, hay muchísimas mujeres haciendo inversiones, hay muchísimas mujeres generando el desarrollo de la economía de los hogares, de la economía de los lugares en los cuales ellas viven y desarrollan sus emprendimientos, y lo cual es bueno, lo cual es digno, lo cual es que sin duda alguna algo que nosotros también como hondureños debemos de aportar y debemos de desarrollar, ¿verdad? Cristian. A propósito del Día de la Mujer, Henry, ya estamos prácticamente en 15 de marzo, pero también aprovechamos para siempre felicitarles, y como mencionas, la mujer es un pilar en nuestra economía, es un pilar en nuestros hogares, es un pilar en todo un país y en todo el mundo. Así es que siempre creo que vale la pena felicitarles, siempre vale la pena recordar el importante rol que ellas cumplen en nuestras vidas. Henry, decías hace poco que el coronavirus va a tener efectos económicos, y en efecto ya el Fondo Monetario Internacional ha comenzado a hablar sobre este tema y está advirtiendo a todos los países que es necesario comenzar a tomar las medidas necesarias. Y cuando hablamos de las medidas necesarias, pues estas pueden ir desde el enfoque monetario hasta incluso el enfoque fiscal. Ya el Fondo Monetario está señalando que está poniendo a disposición de todos los países, especialmente pobres y emergentes, un fondo disponible, un fondo de 50 billones de dólares, y especialmente para los países emergentes, pero también los países más pobres. Se señala en un informe emitido la primera semana de marzo que los países más pobres pueden acceder a un crédito de 0%, y esto es para atender esta presente emergencia en la que nosotros nos estamos encontrando. Henry, este problema de no evaluarse y de no tratarse adecuadamente puede implicar grandes problemas para todo un país, toda una sociedad. Vamos a ir viéndolo de a poco. En primer lugar, hay una gran interacción en este mundo globalizado entre todos los países. Sí. Es decir, tenemos conexiones de tipo real, es decir, a través del comercio de bienes y servicios, pero también estamos interconectados por el mundo financiero. Sí, sí. Inclusive, discúlpame que te interrumpa, pero hace algunos años escuchaba yo que un ser humano está a 7 personas de cualquier otro ser humano en la Tierra en este momento. Estamos súper conectados. Y cuando me refiero a 7 personas, estamos hablando no necesariamente de un correo electrónico o de un canal digital, sino que estamos hablando de a 7 personas físicas, ¿verdad? A 7 personas de manera física, es decir, el contacto es básicamente inmediato. Así es. Sí, y incluso haciendo un paréntesis en este sentido, veamos cómo han evolucionado los medios de comunicación y los medios de transporte. Los medios de comunicación han avanzado bastante rápido, pero también la masificación del transporte de personas y mercancías se ha masificado.
No es entonces de extrañar, por ejemplo, cómo estos países que tienen un comercio bastante importante a nivel mundial utilizan esos grandes barcos para transportar mercancías, esos barcos que se les llama en algunas ocasiones post-Panamá, es decir, estos barcos que cargan con una gran cantidad de mercancías que van, por ejemplo, hacia mercados como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, o que de estos países también salen a otros mercados como Europa y Asia, por citarle algunos casos. Es decir, todo esto se ha ido masificando y así también el transporte de las personas. Cada día nosotros vemos cómo el transporte aéreo se va convirtiendo poco a poco como un medio bastante vital para no solamente un grupo selecto de personas como ocurría antes, sino que ya para personas comunes y corrientes, gente de negocios, gente que hace visitas a parientes, por ejemplo, que están en Estados Unidos, que están en España, etcétera. Entonces, la forma de contagio de este virus, pues también es, como se menciona, es de persona a persona. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a un avión, pues inevitablemente va encerrado en un aparato y va bastante estrecho, va bastante cerca de un grupo de personas. Pero bien, el contacto que nosotros, el efecto, que nosotros citamos, que va a ocurrir en el comercio internacional, puede tener efectos bastante importantes de no tomarse las medidas de precaución que ya todos los gobiernos, según hemos estado observando a través de todos los medios de información, han comenzado a tomar. Pero bien, veamos cómo es esa interacción, Henry. Los países tienen una interacción a través, como decía antes, del comercio de bienes y servicios. Pues bien, cuando un país, por ejemplo, como China, que es un país que exporta bastante a Estados Unidos, es decir, la balanza comercial de China depende bastante de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Igual Estados Unidos depende bastante en su balanza comercial de China. Pero el asunto es que China se ha convertido en los últimos años en un proveedor muy importante, no solamente del mercado estadounidense, sino también del mercado europeo, del mercado latinoamericano y también del mercado de Oceanía. Veamos cómo está ese asunto. China se ha convertido en un país productor de componentes de ciertos productos, como por ejemplo teléfonos, televisores y otros aparatos electrónicos. Pero también China se ha convertido en un proveedor muy importante de bienes de consumo final, como por ejemplo hasta un vestido, una camisa, un juguete, incluso medicamentos. Entonces veamos qué implicancias tiene el hecho de que el coronavirus, por ejemplo, haya tenido como epicentro China. China, sí, claro. Ha provocado que varias fábricas hayan tenido que cerrar sus operaciones o estén operando a medio vapor. ¿Y qué implica esto, Henry? Implica que la cadena de suministro a nivel mundial se ha ralentizado. Por ejemplo, hace días observaba en una nota bien interesante, una nota curiosa sobre los efectos del coronavirus en la economía que emitió la BBC de Londres. Citaba cómo una mujer, por ejemplo, que esperaba casarse en marzo, en la última semana de marzo, ya prácticamente faltan pocos días para que llegue esa fecha de las nupcias de esta muchacha, pero ella decía que ella había pedido un vestido y que no sabía que venía de China. Simplemente ella lo pidió, pero la tienda en ningún momento pues le informó que su vestido es prácticamente parte de un pedido que viene de China. Ajá. Y ella se sorprendió porque dijo, bueno, yo no sabía que mi vestido venía de China. Sé que algunas cosas vienen del exterior, pero no exactamente de China. Entonces la tienda le informó a la muchacha que no iba a poder tener su vestido en la fecha que ella lo necesita. Muy bien. Y para que veamos cómo esto va a ir trastocando de a poco la regularidad o la normalidad en las vidas de cada uno de nosotros. Va a haber una serie de interrupciones en el suministro de bienes y servicios y sobre todo bienes que se integran a otros bienes en el proceso productivo y que no van a estar de repente tan disponibles. Entonces, aquí tenemos un escenario que va a dos vías, Henry. Tenemos un escenario, en primer lugar, que va a afectar directamente la cadena del proceso productivo, como decíamos antes, de bienes y servicios, porque son bienes que se integran en otros bienes. Es decir, cuando yo fabrico una computadora y si yo necesito un chip, o por ejemplo yo necesito un disco duro que es elaborado en Corea del Sur o en China, pues entonces ese disco duro o ese chip yo no lo voy a tener en este momento. Si por ejemplo yo preví que lo iba a tener en esta semana, sino que voy a poder contar con él dentro de, 2, 3 semanas o un mes quizá. Es decir, vamos a experimentar una ralentización en el flujo de bienes y servicios.
Y por otro lado, ¿qué es una ralentización? Ralentización. Es decir, una ralentización es una, digamos, desaceleración, es decir, se va a volver más lento. Sí, se va a volver más lento, que esos bienes y servicios se puedan producir y colocar. Digamos celulares, cuestiones electrónicas y otro montón de cosas. Ya lo dijiste, este vestido o todos los productos que vienen de China. Pero eso significa que corren el riesgo de aumentar su valor al tener una especie de una demanda no satisfecha. Por eso, ¿crees que los precios de estas cuestiones se vayan para arriba? Esa es una pregunta muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque el choque, como estaba señalando antes, el choque se va a ver en dos vías. Por un lado, se va a ver a través de la oferta, porque por medio de la cadena de suministro vamos a ver que las empresas no van a poder satisfacer los pedidos que se han hecho con anterioridad, pero también vamos a observar algo, que al no tener movimiento la economía, porque como has escuchado, los gobiernos están recomendando que la gente no salga, que la gente se mantenga en su casa. Ya nuestro gobierno, por ejemplo, emitió un comunicado en el que cita que no deberían de darse reuniones, por ejemplo, en donde concurran más de 50 personas en un solo sitio. Entonces, lo que esto va a ir provocando poco a poco es también una desaceleración en la demanda. Es decir, vamos a observar que la demanda de bienes y servicios, como por ejemplo cuando yo voy al cine, cuando voy a un restaurante, si la población acata las medidas tal y como el gobierno está recomendando que se tomen, pues entonces vamos a observar que inevitablemente las personas pues van a tener que dejar de ir al cine, como decía antes, a los restaurantes o a sitios donde concurre bastante gente, como por ejemplo los centros comerciales. Entonces podemos experimentar ahí, y esta es una probabilidad, no es un hecho, pero es una probabilidad de que la demanda también se desacelere. Entonces, la pregunta que hacías sobre si esto va a implicar, por ejemplo, un alza de precios, esto todavía no lo tenemos por seguro. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la formulación de precios pasa por el juego de la oferta y la demanda, digamos, cuando es así en el proceso de fijación de precios, es decir, cuando no intervienen elementos distorsionantes en la formulación de las cantidades que se demandan y las cantidades que se ofertan y el precio en consecuencia de un mercado en específico. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que en este momento no podríamos ser capaces de visualizar a futuro qué es lo que va a pasar, porque vamos a tener dos choques. Vamos a tener un choque de oferta, que es aquel en donde, por ejemplo, las empresas no van a poder atender todos los pedidos que se hicieron. Eso es el lado de la oferta. La reducción de producción. Exactamente, la reducción de la producción, pero por el lado de la demanda, es decir, las compras que hacen los ciudadanos comunes y corrientes, así como vos o como yo, o como cualquier persona, por ejemplo, en nuestro auditorio, cuando van a un restaurante, cuando van, por ejemplo, a un bar, cuando van al cine, cuando van a una tienda a comprar ropa, etcétera, etcétera, esa demanda muy probablemente se va a disminuir. Entonces habrá que ver qué va a resultar de esa disminución de la demanda y también de ese choque o ese efecto que va a tener en la oferta. Entonces, lo que va a pasar en precios no se sabe exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que los países están más fuertes hoy día, tienen una institucionalidad que está mucho más preparada hoy día que lo que sucedía, por ejemplo, en la década de los 30, cuando se experimentó el gran crack financiero, por ejemplo, que cayó la economía de manera insospechada, el mercado bursátil también cayó, pero en aquel momento la institucionalidad no era tan fuerte como hoy. Hoy tenemos países más preparados y por eso pudiste observar, y voy a traer a colación aquí un ejemplo, pudiste observar que gracias a Dios los efectos de la crisis que se generaron a partir del año 2008 con más fuerza a nivel mundial, la crisis financiera mundial, pues se supo sortear un poco mejor de lo que pudo haber sido, por ejemplo, un escenario en donde la institucionalidad no hubiera sido tan fuerte como pasó en la década de los 30. En la década de los 30 la institucionalidad era un poco más débil, por eso los efectos quizá fueron más fuertes, hubo bastante desempleo, mucha gente murió a raíz de no tener, por ejemplo, una salida, una opción para poder salir de un problema económico financiero. Mucha gente se suicidó, por ejemplo, en la década de los 30. Entonces fue un episodio bastante dramático para la humanidad. Y fue muy diferente en el año 2008 y en los años siguientes, porque los países, digamos que estábamos mejor preparados. Y hoy día todavía estamos un poco mejor, diría yo, que lo que sucedió
o de lo que éramos en el año 2008 y en los años subsiguientes. Así que esta institucionalidad nos puede ayudar bastante para poder tomar medidas más enérgicas, medidas más inteligentes, medidas más eficientes para poder enfrentar los choques en los mercados. Por ejemplo, también tuvo un efecto en el turismo, en el transporte, en los aviones, pero el petróleo tuvo un efecto positivo. O sea, el costo, el precio del barril de petróleo en esta semana que ha transcurrido ha llevado a los productores a poder un poco satisfacer esa demanda que requiere, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo afecta todo esto a los emprendedores, a los de tierra adentro, a los catrachos? ¿Cuál visualizás vos que es la próxima o la siguiente situación a la cual los emprendedores en Honduras, desde ese punto de vista, desde asociar cuáles son los efectos del coronavirus en el tema de la economía nacional y del emprendimiento, qué acciones deben tomar los emprendedores para preverse? Muy bien, esa es una excelente pregunta, Henry, porque inevitablemente todos estamos relacionados en este mundo, como decíamos antes, cuando estábamos tocando el tema del transporte, de las comunicaciones. Ya hoy, por ejemplo, a mí se me hace muy sencillo contactar a una persona de Europa. Es bastante fácil a través de los mecanismos que existen hoy día. También es bastante más fácil llegar a Europa a través de los medios aéreos con que hoy contamos. Pero también, así como es de fácil que las personas se comuniquen y se muevan de un país a otro, de un continente a otro, también así los efectos que se producen, por ejemplo, en Estados Unidos, es mucho más fácil que se vean ya en nuestro país. Es decir, hay una transmisión bastante rápida. Entonces, por ejemplo, sabemos que Honduras tiene como principales mercados de exportación a Estados Unidos y Centroamérica, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede si Estados Unidos comienza a implementar, como de hecho ya comenzó, a implementar ciertas medidas para poder contener la transmisión de este virus? Pues entonces es algo parecido a lo que sucede aquí. Ya hay prácticamente algunas medidas que implicarán que la gente no se reúna, que la gente no salga, que la gente se mantenga en la medida de lo posible en sus casas. Ya hemos escuchado que hay ciertas empresas que van a trabajar desde su casa. Hemos escuchado, por ejemplo, que el Fondo Monetario ya emitió una disposición para que sus empleados trabajen desde casa. El Banco Mundial también ha hecho lo mismo y parece que por ahí también andará el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene su sede en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Entonces vamos a estar observando que ese tipo de cosas se van a estar dando. También se van a estar dando aquí. Como mencionábamos, ya nuestro gobierno también ha emitido esas recomendaciones para que no se congreguen o no se reúnan más de 50 personas en cierto espacio físico, por decirlo de alguna manera. Entonces, era lo que estamos mencionando antes, Henry. Van a haber efectos en la demanda. Y si van a haber efectos en la demanda, pues naturalmente nuestros emprendedores van a resultar conectados, quieras o no, a este fenómeno. Entonces, de ahí viene, pues, vienen ciertas reflexiones que deben de tomarse en cuenta. Es decir, cómo nosotros deberíamos de poder atender este problema, cómo nosotros tenemos que pararnos frente a esta situación. Veámoslo desde la siguiente perspectiva. Esta economía, como así también sucede con varias economías a nivel mundial, depende mucho de las micro y pequeñas empresas. No es de nada desconocido que, por ejemplo, el empleo en forma masiva está concentrado ahí. Pues entonces, veámoslo desde esa dimensión. ¿Qué pasa si la demanda que experimentan las MIPYMES, por ejemplo, la demanda de servicios, que aquí en Honduras pues también es un segmento bastante grande, así también el segmento de manufacturas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esa cantidad de empresas como peluquerías que se dedican pues a ofrecer ese servicio precisamente a hombres, mujeres y niños? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando experimentan una reducción en sus ventas? Pues naturalmente aquí vienen pues algunos efectos que tendrán que verse, es decir, menor cantidad de efectivo que va a producirse por menores ventas. Entonces, me parece, Henry, que llegó el momento en este punto de evaluar y de hacer esa reflexión que te mencionaba antes desde una perspectiva inteligente, una perspectiva diferente. Por ejemplo, ¿qué debemos nosotros los hondureños, desde mi opinión, hacer? Pues concentrarnos en comprar producto hondureño. ¿Por qué? Muy bien. Porque sabemos muy bien que las importaciones en nuestro país forman parte de
de una gran, necesidad de abastecer de bienes, no solamente para el consumo directo, sino también para el consumo productivo de las manufacturas, por ejemplo, o de los servicios. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que hay ciertos, vamos a poner un ejemplo, una peluquería. El champú que usa una peluquería, ese tipo de productos cosméticos, por ejemplo, que usa una peluquería o un salón de belleza, muchos de ellos vienen de afuera del país y me atrevo a decir que la mayor parte. Pues entonces, como pudimos observar incluso en uno de los programas que nosotros tuvimos, ya hay empresarios nacionales que se están dedicando a producir ese tipo de cosas. Claro. Y hay incluso productos que desde hace muchos años están en el mercado. O sea, la industria de química y farmacéutica hondureña también tiene en el mercado desde hace muchos años atrás una serie de productos que abastecen ese tipo de necesidades, por ejemplo, de salones y peluquerías. Pues entonces, aquí viene la recomendación muy personal en ese sentido. Tratar de hacer una conciencia a nivel de todos los productores nacionales para comprar, en primer lugar, producto hondureño. Es decir, cuando este está disponible o cuando este está en el mercado. Es decir, si yo no tengo un producto, por ejemplo, que pueda abastecer mis necesidades de mi negocio, pues entonces, ni modo, habrá que importarse. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros hiciéramos conciencia y a partir de este momento comenzáramos a comprar de primera intención y de primera mano producto hondureño? Se activaría o reactivaría una cadena productiva que ayudaría en mucho a paliar este problema que estamos observando que puede venir de la caída de una demanda mundial. Sí, entonces es una primera recomendación. La segunda es que, a pesar de que sabemos que este es un fenómeno social, es un fenómeno que definitivamente nos preocupa a todos, pero tratar de guardar la calma. Es decir, tratar de ejercer nuestra vida normal, pero no olvidarnos de las recomendaciones que está haciendo nuestro gobierno, porque es muy importante, es por nuestra salud. Pero tratar de hacer un balance, es decir, salir en la medida de lo necesario para poder comprar las cosas que yo necesito, las empresas organizarse de la forma más oportuna para que el mercado no esté desabastecido, el gobierno colaborar para poder facilitar la acción de todo el empresariado hondureño, para que todos podamos ejercer nuestra vida de la forma más normal posible. Entonces, número 2 sería tener una visión de tratar de estar, digamos, como conscientes de este problema, pero tampoco estar con pánico. Es decir, tratar de ser lo más equilibrados posible para que nosotros salgamos en la medida de lo necesario a comprar las cosas que nosotros necesitamos, porque hay que recordar también que las empresas necesitan vender, Henry. Entonces, si nosotros no salimos en lo absoluto, pues entonces nadie puede vender. Entonces, ese es un balance que hay que lograr. Y hay otro tema allí, ¿verdad?, asociado a no perder la calma, es el hecho de también ser colaborativos, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, si bien los que tenemos o tienen algunos recursos pudieran cubrir algunas necesidades, también es importante pensar en el otro ser humano que está a la par mía, porque no hay duda que si no somos colaborativos, personas que apoyamos, creo que en esa medida nos deshumanizamos un poco más. Y hay otro tema también con el tema de no perder la calma. Desde mi punto de vista, creo que todos estos caminos por los cuales nos hace trazar la vida misma, tienen también que estar equilibrados en las diferentes dimensiones de nosotros, ¿verdad? Ok, está bien. Y hay un montón de material que no sé de dónde ha salido tan rápido, ¿verdad? Pero cada quien tiene su verdad acerca de este tema. El hecho, lo que quiero decir es que ese mantener la calma también tiene que ir desde una cuestión no solamente de consumo o de recursos, sino que también desde el punto de vista espiritual o emocional, como quieran llamarle, ¿verdad? El virus más grave, como por ahí lo mencionaban, el virus más grave que existe en este momento es el virus del miedo. No es ni el propio virus, ¿verdad? No es ni el propio coronavirus. Entonces, cuando tenemos miedo, ¿cómo reaccionamos? O si reaccionamos con calma, con prudencia, con medición de las situaciones,
Solo lo pongo en la mesa, ¿verdad? Para que reflexionemos un poco sobre eso, ¿verdad? Alguien me decía, bueno, es que primero hay que pedirle a Dios. No, está bien. Eso no es definitivamente, que creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer todas las mañanas nosotros, ¿verdad? Haya o no haya virus o miedo. Pero también, ¿verdad? Dios nos da la sabiduría, el conocimiento necesario para poder realizar todas las acciones de prevención necesarias para, primero, no contraer el virus. Segundo, no transmitirlo, ¿verdad? Así es. Entonces, pero no solamente consta del hecho de protegerme o cubrirme con todos los recursos, alimentos o todas las cosas que sean necesarias, hacer un super búnker en mi casa. Ya sé, o sea, para todos los que nos escuchan, para todos es conocido, ¿verdad? Que han existido algunos tumultos de gente un poco desesperada, ¿verdad? Pero, como dice Cristian, mantener la calma. Pero mantener la calma realmente empieza desde adentro de uno. Exactamente. Tampoco es que nos vamos a cruzar de brazos a esperar de que todo evolucione, ¿verdad? Sino que mantener la calma es tomar acciones y pues sí, tomar decisiones razonadas. Y también, como digo yo, ¿verdad? Pues hombre, si llego al supermercado o al mercado, no voy a querer comprar toda la producción de una determinada cosa, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque también hay otras personas que lo necesitan. Pero es que me van a decir todos. Es que yo, sobre todos, o sea, mi familia o mis necesidades sobre cualquiera de las demás. Eso no se llama solidaridad en ninguna forma. Así y tampoco se llama calma, ¿verdad? Y tampoco es calma, es cierto. Y en efecto, Henry, eso es lo que nosotros tenemos que primero pensar, lo que tenemos que valorar. Y tenemos que tener una conciencia de que nuestro ámbito no solamente es a nivel de la familia, es a nivel de mi vecino, es a nivel de mi barrio, es a nivel de mi zona de influencia, mi trabajo, donde yo confluyo, donde yo concurro, con quienes estoy. Entonces mi preocupación tiene que ir un poco más allá, tiene que ir a nivel de mis hermanos hondureños, por lo que estabas mencionando. Porque tanto es importante que yo me proteja, pero también es importante que yo tome las precauciones para, por ejemplo, evitar que otros se puedan contagiar. Si fuera el caso que yo estuviera contagiado. Pero si no, también hay que recordar que nos están dando recomendaciones los expertos. Al menos yo no soy experto en este tema de la salud, pero sí estoy escuchando las medidas que nos están recomendando los médicos y los expertos en este tema. Y me parece que nosotros tenemos que prestar bastante atención a lo que nos están diciendo. Tenemos que dejarnos orientar por los expertos en este tema. Y en ese sentido, pues, tomar precauciones, como por ejemplo, si en alguna medida yo tengo un producto de limpieza, un desinfectante, pues tratar de primero ver qué áreas o qué zonas en mi casa están, digamos, más expuestas, que los niños, por ejemplo, están tocando, o que nosotros los adultos estamos tocando, manipulando, pues entonces hacer eso. Pero también tener cuidado para cuando nosotros estamos en otros ámbitos como nuestro trabajo. Es decir, si yo tengo algún pañuelo desinfectante, cualquiera de esos que en el mercado nacional se encuentran, o que de repente en este momento estará un poco desabastecido, pero que yo creo que quizá en los próximos días ya vamos a ver alguna provisión en los supermercados. Por ejemplo, pues entonces si yo puedo desinfectar mi área de trabajo, mi escritorio, los pasamanos, las manillas, o bueno, todas esas cosas que nosotros tocamos, por ejemplo, cuando nos estamos movilizando, pues tratar de colaborar en alguna medida. Y aquí pues entra en escena esa conciencia, y la conciencia también entra no solamente en la parte de salud, como lo decíamos antes, Henry. La conciencia llega también a nivel del área económica. Era lo que decíamos. No tratar, por ejemplo, de estar influidos por el pánico, por el miedo. Así es. No salir a comprar y tratar de acaparar todo lo que yo pueda. Porque pensemos si todos hiciéramos lo mismo. Para comenzar, no todos lo van a poder hacer, porque quizá algunos son más rápidos que otros tienen más dinero que otros. Entonces, los que tienen más ventaja, pues van a concentrar esa cantidad de productos que se consideran necesarios para poderse proteger. Pero ¿qué pasa también con los demás? Sí, se quedan sin nada. Entonces,
por ejemplo, si todo el mundo actuara de la misma manera, va a haber una especie de desabastecimiento, digamos algo grande, algo importante. Pero ¿de qué sirve, por ejemplo, de que yo esté protegido, mi familia esté protegida, pero los demás no estén protegidos? Entonces, si yo compré más de la cuenta, Henry, más de lo necesario, ¿qué pasa cuando los demás no pueden acceder a esos productos de limpieza y no los tienen a su mano? Quieras o no, alguien, digamos, se podría contaminar. Y entonces, cada vez que alguien más se contamina, pues es un agente transmisor en este mundo y en este país. Entonces, puede ser entonces que por más que me proteja, pero si yo no dejé la oportunidad de que otro se protegiera, pues entonces tarde o temprano eso me va a llegar a mí. Entonces aquí viene, y como no soy experto en el tema de la salud, pero aquí viene nada más una reflexión de ciudadano, de tratar de ser lo más, digamos, equilibrado posible en nuestras acciones para que estos productos estén al alcance o a la mano de todos los demás. Entonces tratar de pensar un poquito más hacia mis hermanos hondureños, hacia mis vecinos, hacia mis compañeros de trabajo y tratar de formar un núcleo bastante articulado de entes sociales o de entes que de manera colectiva piensan, pero de una manera organizada, de una manera integral. Entonces es importante que también yo me preocupe, por ejemplo, la manera de la política del buen vecino, que me preocupe por los que están a mi lado. Entonces, en ese sentido, en el ámbito económico, hay que ver que también hay que pensar en nuestros pequeños emprendedores, en nuestros empresarios. Hay que tratar de proteger a nuestros empresarios, porque en la medida que nosotros protegemos como ciudadanos a nuestra empresa, pues entonces esos puestos de trabajo que genera la empresa privada, Henry, estarán ahí. Sí, estará ahí para nosotros. Entonces, tenemos que articularnos de tal manera que todos nos beneficiamos y todos nos protegemos y todos actuamos de manera digamos, equilibrada, de manera bien focalizados, bien pensando adecuadamente en las necesidades que tiene cada uno de los elementos de la sociedad, así como estaba mencionando hace poco, la empresa, por ejemplo, los trabajadores. Pensar en esas cosas, Henry, que es muy importante. Tratar de comprarle en primera instancia, y esa es una recomendación muy personal que hago, tratar de comprar producto elaborado en Honduras, hecho en Honduras, porque así yo reactivo o activo una cadena de suministros que va beneficiando al país. Entonces, en la medida en que nosotros prefiramos producto hondureño, pues entonces los golpes que pudiéramos observar, por ejemplo, en la economía, que si no hiciéramos este tipo de acciones, pues entonces podrían ser un poco mayores. Pero si tomamos, por ejemplo, como iniciativa, tratar de comprarle al productor nacional, tratar de comprarle de primera mano al productor hondureño, pues entonces los efectos se van a ver disminuidos y quizá incluso podamos pasar esta tormenta y quizá los efectos económicos no hayan sido tan grandes como de otra manera podrían ser. Sin duda. Y esto y este tema, bueno, hemos hablado mucho de China. El 20 de enero creo fue que se confirmó el primer caso de esta cuestión en China. No han pasado ni 2 meses y esto se ha propagado a nivel global. No solamente el virus del coronavirus, sino que también el miedo, sino que también los impactos que tiene esto en la economía de por sí ya medio endeble, ¿verdad?, de los países y específicamente de Latinoamérica, que Latinoamérica es una de las zonas del mundo que menos creció, ¿verdad?, en los últimos años, económicamente hablando. Y ya circunscribiéndonos a la realidad nacional, a pesar y además de tantas dificultades que hemos tenido nosotros, ¿verdad?, en nuestra economía, en nuestro tema sociopolítico, ¿verdad? Sumamos esto y sumamos hoy día, creo que son 3 casos, ¿verdad?, que ya están confirmados en el país. Honduras es súper pequeño, ¿verdad? Realmente nos encontramos amigos en todos lados, en cualquier ciudad que vamos, ¿verdad? Y sobre todo, creo que de alguna manera tenemos alguna forma de ser colaborativos, de tener esa relación, ¿verdad? Pero pasa por eso, pasa por lo que vos decís, ¿verdad? El hecho de cómo podemos asegurar un poco la estabilidad económica nacional. La macroeconomía hondureña es haciendo consumo de los productos locales, de los productos nacionales.
De esa manera, por un lado, estamos incentivando que el emprendedor esté allí también fabricando como se pueda o como se deba sus productos, y por otro lado estamos posiblemente disminuyendo el tema de las importaciones, lo cual digamos en un corto tiempo no es malo, ¿verdad? Aparentemente. Ahora, ¿qué hay de si bien la primera acción es, consumamos lo nacional, ¿qué hay de aquí a 6 meses? ¿Qué hay de aquí a un año? ¿Verdad? ¿Qué hay de aquí a este próximo diciembre? Porque todos quisiéramos que esta cuestión desapareciera de la noche a la mañana, pero al parecer no va a suceder así. Sí, tenemos que ir observando, Henry, qué es lo que va a ir pasando de aquí a 6 meses. Hay algunos expertos, y como lo digo, yo no soy experto en el tema de salud, ajá, pero escucho lo que dicen nuestros expertos y los expertos a nivel mundial. Se dice que este virus podría ser que se controle, y por ejemplo, en el grupo de países que estaríamos entrando a una época de verano, se escucha por ahí que este virus pues tendría menores posibilidades de sobrevivir en un ambiente caliente. Entonces esperaríamos que nosotros, que ya vamos, por ejemplo, la temporada de calor, que vamos a llegar dentro de poco a Semana Santa, pues entonces esperaríamos que el calor haga algún efecto en este virus y que disminuya las posibilidades de que este virus sobreviva y que se contagien nuevos hermanos hondureños. Entonces, ojalá que sea así. Yo, como vuelvo a repetir, no soy experto en el tema de salud, pero yo como economista esperaría que estas cosas, estas cosas que se están previendo, pues se den, en efecto, que el virus se vea disminuido y que las posibilidades de que se propague a otras personas pues sean menores, y de esa manera tengamos mayores posibilidades de poder combatirlo y de poder salir de este problema, y así también pues reactivar la actividad social en la medida de lo posible, lo más rápido que se pueda, para que el país pueda seguir caminando, porque hay que recordar que nosotros somos entes sociales que dependemos unos de otros. Yo necesito las cosas que produce por ejemplo, fábrica de zapatos, una fábrica de camisas. Necesito los alimentos que producen los campesinos en el campo. Necesito la carne que producen los ganaderos o las empresas manufactureras, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos que esto vuelva a la normalidad lo más pronto posible, y ojalá que de aquí a unos meses ya veamos cómo todos los países vayan saliendo de este problema mundial. Ahora, de persistir, Henry, este problema, mucho más allá de 6 meses, inevitablemente vamos a ver los efectos a nivel mundial. Y era por lo que te decía, no solamente por lo que suceda en Honduras, sino también por lo que sucede en otras partes. Era lo que estaba mencionando al inicio, cuando ocurren perturbaciones en la cadena de suministro de los bienes que se requieren para poder fabricar otros. Lo que decía antes era, si un teléfono ocupa un componente que es fabricado en China, pues China, ya vimos, ha cerrado algunas fábricas, otras están operando a medio vapor. Pues entonces esos componentes se van a retrasar en sus entregas, e inevitablemente los que dependen de esos productos, pues entonces van a tener que esperar que las fábricas chinas puedan salir con esos pedidos de a poco. Entonces, de ahí un poco, como citaba antes, ralentización o desaceleración en el proceso de entrega de pedidos. Y por otro lado, la entrega de bienes finales, lo que citaba, por ejemplo, con el caso de la muchacha que esperaba casarse con su vestido, pues entonces este vestido no le va a llegar a tiempo, tendrá que casarse pues naturalmente con otra ropa, pero este tipo de casos vamos a observar en la cadena de suministro. Y por otro lado, Henry, también una caída en la demanda debido a que nosotros no vamos a salir con toda la normalidad como antes lo hacíamos, antes de la llegada de este virus. Y entonces algunos segmentos, por ejemplo, de servicios van a resultar impactados, pero también hay que recordar que todo está conectado. Por ejemplo, para poder ofrecer, un servicio de peluquería, se requieren algunos elementos como productos de belleza. Esos productos de belleza en mayor medida son fabricados en el exterior, pero otros que tenga ese salón o esa peluquería son fabricados aquí en el país. Entonces
si compra menos de esos productos, pues entonces las fábricas nuestras, en el caso de los productos que son producidos en el país, pues venderán menos. Igual podemos observar en un restaurante. Un restaurante depende de mucho producto que se produce en el país, carnes, vegetales, por ejemplo, granos como frijoles, como arroz. Pues entonces, si la demanda de estos restaurantes disminuye, pues entonces inevitablemente las personas que se dedican a producir estos bienes agrícolas, pues entonces van a ver sus ventas disminuidas. Entonces, a su vez, estos productores, y vamos a tomar como por ejemplo los campesinos, si un campesino vende menos frijol, menos arroz, por decir algo, pues entonces comprará menos insumos, comprará menos fertilizante, menos plaguicida. Sí, tendrá menos oportunidad de contratar mano de obra, exactamente, etcétera. Y esto va a implicar algunos efectos que inevitablemente se van a tener que ver en la mano de obra. Es decir, si yo no vendo lo suficiente, pues entonces no podría, digamos, poder costearme toda la nómina. Claro. Y ahí, pues, inevitablemente, pues tendría que despedir a algunas personas. Entonces, por eso es que estoy recomendando que nosotros los hondureños actuemos de manera inteligente y de manera consciente y tratemos de priorizar nuestras compras a empresas de producto, a empresas fabricadas o producidas en el país. Ajá, productos o servicios, ¿verdad? Productos, puede ser. Exactamente, muy productos bien. Y servicios. Muy bien. Pues bueno, hablando de servicios, quiero comentarles que tenemos en la línea telefónica a Carla Núñez, CEO o gerente general de Shakti. Muy buen día, Carla. Buenos días, Henry. Un placer saludarte. Cuéntanos un poco sobre estos cursos que estás proponiendo, que estás invitando, Autoestima 101 y Desde Aquí. Ok, bueno, Autoestima 101 es un curso diseñado en primer lugar para conocernos, para ver realmente cómo está mi nivel de autoestima, cómo estoy manejando yo las cosas y a partir de ahí generar un cambio y proporcionarle a las personas herramientas para fortalecer su autoestima. Date cuenta de que, en el caso de los emprendedores, por ejemplo, muchas personas no son conscientes de que pueden llegar tan alto como su autoestima se lo permita. Porque si yo no considero que soy capaz de desarrollar un negocio, una empresa, sino que me quedo corto en mi pensamiento porque no confío en mis capacidades, hasta ahí vamos a llegar. Claro, ¿verdad? Ese es lo que se refiere a autoestima, ¿verdad? Y es un curso que se da una vez por semana durante 5 semanas y que pues se da presencial. Porque también dentro de este curso vamos haciendo algunas herramientas de coaching para potenciar a las personas y que puedan lograr sus metas. Muy bien. Y luego, dime. No, ¿y cómo entiendo yo qué es la autoestima o que tengo una autoestima buena, baja, no sé cómo llamarlo, qué criterio? Pero me imagino que dentro de este curso también, y como lo mencionaste hace un ratito, te das cuenta de cuáles son los sintonizadores que debes mejorar para poder alcanzar tu éxito como emprendedor. Sí, hacemos una evaluación de cómo es nuestra autoimagen. La autoestima está muy ligada a la forma en que nosotros mismos nos miramos, ¿verdad? La mayor parte de las personas están muy conscientes de sus defectos y muy poco conscientes de sus cualidades. Entonces empezamos a investigar en ese sentido, ¿verdad? Se evalúa, vamos haciendo ejercicios para evaluar cómo nosotros nos miramos, cómo está nuestra imagen y, lógicamente, asociado a eso, nuestra autoestima. Muy bien. ¿Y qué otro curso nos tienes por ahí? Bueno, me preguntaba sobre Desde Aquí. Desde Aquí es un libro que escribí y que realmente está orientado a transmitir lo que yo pude experimentar. ¿Cuáles fueron mis 10 pasos para llegar a la felicidad, a la paz, a la tranquilidad? Es un libro pues muy biográfico, pero que también lo utilizo para que las personas vayan investigando hacia adentro cuáles son aquellas cosas que en este momento nos están impidiendo llegar a otro nivel, a ser felices, a aceptar que
tal como soy, amándome y respetando mi propia identidad, puedo llegar a ser feliz, puedo llegar a aceptarme, puedo llegar a reconocer que soy perfecta en el momento y en el espacio en el que estoy ahorita. Y es un libro pues que yo he hecho con mucho amor para las personas y para mí. No lo puedo negar. Fue bastante catártico hacerlo. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Y cómo hace la gente para tener acceso a tus cursos, a tu libro? Excelente. Bueno, pueden contactarnos a través de mi página de Facebook, Shakti Internacional, ¿verdad? SHAKTI Internacional, Shakti Internacional. O también pueden localizarnos a través del WhatsApp en el 9761-1745. Lo voy a repetir, 9761-1745. Ok, 9761-1745. Correcto, ese es nuestro teléfono, ahí pueden solicitar información y pues estamos esperándolo. Realmente en estos momentos en que todo el mundo anda preocupado por el exterior, es un buen momento para dar una mirada hacia el interior y estar en paz con nosotros mismos. Fantástico, muchísimas gracias Carla por esa gran noticia. Y bueno, para todos los que nos escuchan, está esta gran oportunidad de que, bueno, dado que algunos vamos a estar en casa, digamos, no hay nada mejor que dedicarse a desarrollar lo interno, ¿no? Lo interior. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Carla Núñez. Gracias. Bueno, hasta pronto. Bye bye. Ya lo saben, pues Autoestima 101. Desde aquí el libro que Carla nos pues ha desarrollado, como dijo ella, para ella y para todos nosotros. Y creo que todos en algún momento determinado deberíamos escribir un libro, deberíamos escribir algo, ¿verdad? Porque en la medida que pasa el tiempo vamos madurando esas ideas, ¿verdad? Y posiblemente las experiencias que tenemos les sirven a otros, sobre todo. Y hablando de servir a otros, este tema que estamos tratando hoy en este estilo emprendedor, radio para emprendedores desde Radio América, tiene que ver también con que, yo no recuerdo, Cristian, pero si vos sabés o si alguno de los radioescuchas sabe, ¿ha existido una situación así similar, mundial, en la época moderna? Pues últimamente lo que hemos visto es un problema no tan grave como lo estamos observando en este momento, es decir, si lo vemos a la luz de la velocidad y cómo se ha transmitido en tan corto tiempo, pero lo vimos también hace algunos años atrás cuando se escuchó sobre el SARS, por ejemplo, ese tipo de virus que afecta a las vías respiratorias, pero no fue tan dramático como lo estamos observando hoy día. Claro, también vimos, y lo reflejan los libros de historia, fenómenos, por ejemplo, como la peste negra que se vivió en la época media, allá en Europa sobre todo. La humanidad ha visto este tipo de casos. Muy bien. En la época de la peste negra se habla de que más de la mitad de la población de Europa murió, ¿verdad? Pero fue en aquel caso cuando no habían tratamientos adecuados, no había una medicina como hoy la tenemos, no había tantos hospitales o no había hospitales como hoy sí de repente los tenemos. Entonces, aquel fue un momento muy especial. Hoy, en este caso, pues estamos en otro momento donde sí tenemos avances tecnológicos, tenemos avances médicos y tenemos un sistema de salud que afortunadamente pues nos ayuda a poder combatir este caso. Y Henry, un último consejo que yo daría a los emprendedores, aparte de mirar al mercado interno, al mercado nacional, como una gran oportunidad para poder comprar y de esa manera activar y, como mencionó también, reactivar toda una cadena de suministro. Porque como sabes, si yo le compro a un emprendedor hondureño y si este también tiene la conciencia de comprarle a otro emprendedor hondureño, pues entonces entre hondureños nos estamos comprando y se está dinamizando la economía. Algo parecido, no de esta manera, pero algo parecido emitió por política China después del 2008. Después del 2008, China, al verse que el canal externo, es decir, que sus exportaciones se habían visto afectadas por la caída de la demanda mundial y sobre todo de Estados Unidos y Europa, pues entonces China comenzó a ver su mercado interno como una salida a poder mantener un crecimiento económico más estable. Pues entonces, por eso decía que nosotros los hondureños tenemos que apuntar inteligentemente
a comprar de primera mano producto hecho aquí en Honduras, producto nacional. Y de esa manera entonces nosotros vamos a garantizar mantener nuestra economía. Porque hay que ver algo. Si Estados Unidos resulta afectado, como en efecto ya se está viendo de a poco que va a resultar afectado y está siendo afectado, pues entonces puede ser que las remesas que provienen de Estados Unidos también resulten afectadas. Pero no solamente las remesas, Henry. Hay que ver también otro escenario. Y es el que se refiere a la inversión extranjera directa. En la medida en que el mercado bursátil resulte con pánico, como sucedió por ejemplo en los mercados de Nueva York, Frankfurt, Madrid, Hong Kong, por decir algunos mercados bursátiles mundiales, si resulta el pánico financiero, pues entonces la cotización de las acciones va a ir hacia la baja. ¿Y qué implica eso? Que las empresas que dependen del financiamiento que proviene de las acciones van a ver que captar capital por la vía de las acciones va a ser, digamos, un poco más difícil, pero también no se va a captar el suficiente capital que se requiere. Eso por un lado. Y aquellos que han invertido en acciones van a ver cómo sus acciones se desvaloran. Entonces eso puede también incluso afectar a la inversión extranjera directa que hay en Honduras, que requiere capital del extranjero. Muy bien, pues bueno, ya lo hemos escuchado, pues eso, hay que tener las medidas preventivas necesarias, comienza en uno, individualmente, en cada uno de nosotros, para que esta situación de emergencia mundial no avance, para que mejore, para que nuestras también economías mejoren. Le agradecemos mucho las comunicaciones por Facebook Live a Julieta Núñez, donde nos comenta que es un programa para emprendedores, excelente espacio, nos escribe, donde se adquieren conocimientos a través de la experiencia de sus invitados. Muchísimas gracias, Julieta. También Johanna López, gracias por sus palabras. Y finalmente Otoniel Martínez, entre otros, nos escribe: buen día, siempre los escucho, saludos desde la salida al sur. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos, definitivamente nos vamos. Esperamos que la próxima semana tengamos mejores noticias sobre este tema de coronavirus. Gracias, Cristian, por esta intervención, y mientras tanto, a emprender.